¿Qué se supone que yo le diga? Pues si tú quieres hacer eso en tu casa, yo no tengo problema. Pero no te metas en la mía. En la mía mando yo. Y esos son los problemas que yo tengo con este proyecto. Yo respeto todo ser humano, tengo amigos de toda clase, no me importa. Porque los veo como seres humanos, los quiero, los aprecio, me relaciono con ellos, yo no tengo problema con eso, pero no te metas en mi casa, no te metas en mi crianza, no te metas con mi familia. Y eso es lo que este proyecto está tratando de hacer, y por eso es que están formando todo ese fostró con las terapias de conversión. Yo no estoy de acuerdo con las terapias de conversión, lo dije desde el principio, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con los psicólogos, con los medicamentos, no estoy de acuerdo con electroshock, con todas esas cosas, pero tráiganme la prueba. ¿Quién hace eso? ¿Quiénes han sido víctimas de eso? No me vengas a decir que fue hace 10 años, no me vengas a decir que fue hace 20 años. No, ahora es que yo quiero, porque esto se está legislando ahora. Traigan la prueba. ¿O ustedes están como Manuel Natal? Que no aparece la prueba para ganar la alcaldía de San Juan ni los votos. Aquí, si vamos a convivir bajo igualdad, tenemos que convivir bajo igualdad. Yo te respeto a ti, tú me respetas a mí, pero no te metas en mi casa. No te metas en mi casa. Ni se lo permito a los religiosos, ni se lo permito a esto, ni se lo permito a nadie. No te metas en mi casa. No te metas con mis hijos, no te metas con mi familia. Y si tú quieres educar a tus hijos y tú quieres hacer algo, fantástico. Pero no te metas conmigo. Respeta mi posición. Yo hoy, antes y después, seguiré respetando la tuya. Esto está completamente fuera de control. Fuera de control. ¿Por qué tú quieres obligar a mis hijos a un tipo de educación? ¿Por qué? ¿Por qué tú quieres obligar a otra persona a lo que tú digas? Tú no eres quien está exigiendo igualdad. Tú no eres quien está exigiendo trato igual. Tú no me estás tratando igual a mí. No me estás tratando igual a mí. Y yo a ti te trato con respeto, con dignidad. Pero tú no me quieres tratar a mí de esa manera. No te metas en mi casa. No te metas en mi casa. Ni en la escuela. Esos nenes no saben. No te metas. Yo espero el gobernador Pedro Pierluisi, el presidente del Senado José Luis Dalmau, Tatito Hernández. Esto no es juguete, esto no es igualdad, esto no es igualdad, esto no es perspectiva de género, no, esto no es nada de eso. Esto no es nada de eso. Esto no tiene nada que ver con terapias de conversión, señores. Estamos en contra de las terapias de conversión y yo estoy en contra de que te metas en mi casa y en la educación de mis hijos. Así de sencillo. Así de sencillo. Si nos vamos a respetar, nos tenemos que respetar todos. Ahí está. Las expresiones de Quique Cruz. Obtuvimos el audio de la colega Noti1, así que le damos el reconocimiento esta mañana y felicito personalmente a Quique Cruz. Cuando entiendes el mensaje, tienes que asumir postura también. Hay otros que han entendido otro mensaje y hacen comentarios y asumen una postura basada en lo que entendieron. Él entendió perfectamente de lo que se trata del 184. Y así como nosotros tampoco estamos de acuerdo con las terapias reparativas que van en la línea del maltrato y van en la línea de lo que se ha descrito, que yo no conozco un solo caso, como él tampoco. ¿Verdad? Pero dejamos en récord por si acaso, como todos los líderes han dejado en récord los cristianos, en récord que tampoco están de acuerdo. Cuando hay coacción, cuando hay maltrato, cuando hay cosas que son inhumanas, aunque no conocemos ninguna hasta el día de hoy, si las hubiera, no estamos de acuerdo.
y habría que prohibirlas y penalizarlas. Pero se trata de algo más. Se trata de poner a los padres como maltratantes por afirmar el sexo biológico de sus hijos. Quique Cruz lo entendió perfecto. Sí, le hace la advertencia, cuidado, esto no es perspectiva de género, aquí hay algo más. Hay otros peligros que no se están considerando o que no se están viendo. Correcto. El hombre está bien clarito. Súper clarito. Y pidiendo evidencia, muestren evidencia de lo que ustedes dicen, ¿verdad? Exacto, de lo que quieren prohibir. Que si fue en el pasado, pero él dice, quiero que me hablen de ahora, de ahora. Exacto. Así que el trabajo de llevar el mensaje pues está calando también en algunas esferas de ese ambiente y están asumiendo postura y nosotros en esta mañana lo felicitamos. Dentro de las informaciones que discutimos, ya mismito tenemos a Lizy Burgos en línea telefónica porque la primera fase del proyecto 152, recuerdan que ella estuvo aquí hace par de semanitas, el proyecto que ahora pues lleva al lugar de trabajo el uso de la marihuana llamada medicinal, en un proyecto tan amplio que cualquier persona pudiese, ¿verdad? De la manera en que lo veo, y Lizy está de acuerdo, cualquier persona que utiliza marihuana medicinal, pero para fumarla, porque fumándosela es que le hace el efecto médico o a su salud que requiere, pues pudiese utilizarla en el ámbito del trabajo. Wow. Como ya nos dejó clarito la vez pasada, hay un comité de 10 donde ya pasó aprobación. El lunes, posible, casi seguro, vaya al pleno de la Cámara. Pero para que nos dé los detalles, vamos a hablar con ella. Aquí está. Buenos días, representante. Sí, buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Fernan. Buenos días, Moraima. Dios me los bendiga. Amén. Gracias. Saludos. No estoy personalmente, pero me siento como si estuviera allí con ustedes, Qué porque bueno. esa es mi casa. Claro que sí. Ayer tuvo la vista de consideración final en la comisión, lo que ellos llaman markup section, y obviamente el proyecto para mí es insalvable, pero para liberar responsabilidad, porque yo sé que este tipo de proyectos tiene los votos, porque estos son proyectos por encargo, realmente. A mí no hay que me quite esto de la mente, no me han probado que sea contrario. Pues entonces yo sometí varias enmiendas. Entre ellas sometí que fuera un médico certificado en la condición del paciente, que viera al paciente, le diera el permiso para trabajar, definiera qué funciones está apto para trabajar y que respondiera en caso de negligencia en el trabajo, tanto el médico que certifica como el empleado, porque esto es una responsabilidad para el patrono que verdaderamente es una carga muy onerosa. Obviamente no acogieron la enmienda, entre otras que presenté. Pero esta, y se la quiero leer como la puse y fue derrotada por todos, incluyendo los que están en Lourdes Ramos, ahí con eso los dejo. Ok, mire cómo dice. Ese fue un artículo que yo añadí. Ajá. Excepciones y exclusiones. Por virtud de las disposiciones constitucionales que separan de separación de Iglesia y Estado, primera enmienda a la Constitución de Estados Unidos de América, así como la de Puerto Rico en su artículo 2, sección 3, las disposiciones de esta ley no serán aplicables a las iglesias o congregaciones religiosas, organizaciones, sociedades, instituciones, así como a ninguna entidad, corporación o sin fines de lucro, organización comunitaria de base de fe, institución educativa, ofrecimientos académicos, provisión de servicios o asociación vinculada a una iglesia o congregación religiosa y cuyos credos, dogmas o requisitos ocupacionales estén en clara contradicción con los intereses de esta ley. Me la derrotaron la enmienda, o sea que esto va a aplicar a todo el mundo. Lizy, cuando yo le digo a los oyentes que de la manera en que el proyecto está redactado y hecho, o sea, de la manera en que está y fue aprobado en el markup ayer, tengo razón. Si Nueva Vida tuviese un empleado porque somos una empresa comercial,
Claro. Y en el mundo de las posibilidades todo puede pasar, ¿no? Aunque tengo una gente aquí bien comprometida, pero bueno, no hay nada escrito. Viniese esta empresa o cualquiera, un empleado a fumar cuando esto, si se convierte en ley, a fumar marihuana, porque para él es medicinal y le hace un bien. En el ámbito del trabajo lo puede hacer. Básicamente la ley le da un espacio. El patrón no tiene que darle un espacio para que él se medique. Ellos lo van a empezar a usar por vaporizador, porque es lo que establece, ¿verdad? Lo que dispensan por ahí los dispensarios, pero eso no quiere decir que el que diga que la necesita fumada lo haga. Y como aquí no hay regulación de eso, aquí le dan la licencia a todo el mundo y por ahí siguen. Estamos hablando que la clase trabajadora es la que más cannabis usa. Ok, pero en términos prácticos, una empresa que prohíbe, o sea, que no tiene área de fumar, porque no, ¿verdad? Tendría que habilitar un área de fumar para estas personas que quieren fumar su marihuana medicinal. Bueno, tendría que tener un área para que la persona se medique. Eso lo dispone la ley. Y eso, el patrono que no lo haga estaría discriminando y violando esta ley. Wow. Okay. Una de las cosas que yo también le comenté es que hay empresas que cogen préstamos federales de small business y otro tipo de grants federales. Con esta ley, el patrono tiene que o votas al empleado o te demanda o no coges los grants federales. Y aquí hay muchas organizaciones sin fines de lucro. A eso yo iba. Lizzy, sí, porque... Los grants federales. Sí, porque, disculpa que te interrumpa, es que nosotros como instituciones sin fines de lucro tenemos hogares de rehabilitación. Y entonces estos chicos pasan por un proceso donde están en un detox y demás, y de repente pues tú tienes un empleado que tienes que suplirle el área donde se van a medicar, pero es con marihuana. Entonces le estás diciendo a los participantes, te voy a ayudar a romper con ese ciclo de adicción, pero este empleado se tiene que... Él la fuma de forma medicinal. Exacto. Entonces a los participantes hay que permitírselo. Esa es mi pregunta. Sí, es ¿O es solo a los empleados? Conforme esta ley, estás obligada a permitirle que él use la marihuana medicinal. Y un dato curioso, que de las investigaciones que yo he estado haciendo, en Nueva York, la ciudad de Nueva York tiene 9 millones de habitantes y tiene 40 clínicas de cannabis. Puerto Rico tiene casi 3 millones, no sé si llegamos a los 3 millones por tanta gente que se ha ido. Tiene 127 dispensarios de cannabis, 200 esperando el licenciamiento. Y hay sembradíos de marihuana en toda la isla. Yo estuve en uno el lunes porque fui a ver personalmente. Wow. Y le pertenece a la Coca-Cola, es Anani en Calley. O sea, hay marihuana sembrada por todo Puerto Rico. ¿De dónde van a sacar los clientes? Claro. Porque eso no se puede exportar. O sea, esto es una imposición para ellos seguir en su negocio. Para hacerlo a mí crecer. que no me vengan con el cuentito, por lo menos el cuento yo no me lo voy a tragar. Claro. Y que me citen, yo no me lo voy a tragar. Esto responde a unos intereses personales que vamos a ver más adelante de quiénes son, porque eso está claro. El que busque data en los periódicos se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Esto hasta Jay Fonseca con Héctor Serrano hicieron una investigación y el video es bien interesante porque establecen todos los que tienen vínculos con cannabis, tanto los dos partidos, porque recuerde que esto empezó por reglamentación con García Padilla, por una orden ejecutiva, y Ricky hace una ley. Exacto. Supuestamente la ley de Ricky era para investigación y esa es la que están enmendando aquí. ¿Cómo tú usas una ley que es para investigación, estudio del cannabis para hacer algo laboral? Exacto. Realmente hay una deshonestidad en Puerto Rico. Total. Y yo levanté bandera y me derrotaron todas las enmiendas. Yo digo, yo me siento en paz porque yo hice lo que tenía que hacer. Hay personas que usan cannabis medicinal y yo no tengo issue ninguno con las personas que usan cannabis medicinal. Lo que tengo es issue que en el área laboral esto va a traer muchas consecuencias. Eso no hay que ser non plus ultra para saberlo. Es clave. Qué fuerte, qué fuerte. Qué fuerte para ti, Morima, si ese escenario tú lo tienes porque esto se convierte en ley. Sí, es bien difícil porque entonces tú estás tratando de que estos muchachos rompan, ¿verdad? Con unos esquemas que llevan durante tantos años y de repente pues le dices, tu técnico ya mismo viene porque está en el área donde se tiene que
Sí, que medicar, Que medicar, pero medicar es fumar marihuana. fumarlo. Entonces a ellos hay que permitírselo también, presumo. Entonces, Si lo tienes Al que como está tratando medicinal, de romper. claro. Lizzy, tu compañero en la cámara, o sea, ¿están bien informados o es que se hacen los locos? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Ustedes saben a través de los años que aquí la gente sale a mí me está cómico que ellos salen a hablar con el pueblo y abrazarse con la gente. Esta vez no pudieron por lo de la pandemia, pero bien sólidos con el pueblo, estamos contigo, estamos para ti. Cuando llegan allá se olvidan, esa es la realidad. Y yo lo voy a estar denunciando, porque ahora mismo gente que se hace la conservadora, ya vemos por la línea que van. Y, ¿verdad? Esto es de conocimiento general, y hay quienes allí ya consumen pues por diferentes situaciones, pero esa parte yo no me toca a mí decirla, simplemente el que quieren, el que busca encuentra. Sí, porque aplica a ellos también, aplica a ellos. Claro. No, ya el Senado la tiene, ¿Sí? de hecho, ¿Sí? quiero decirle que por orden ejecutiva en el 2016 ya García Padilla la había puesto a nivel de ejecutivo. Los ejecutivos pueden usar en las agencias de gobierno, no está prohibido o sea que las pruebas de dopaje, el que dé positivo, no se puede discriminar contra ellos. Obviamente no era así tan abierto como que el patrono te tiene que dar un área para que te mediques o no. Esto verdaderamente raya en la insensatez. Sí, En la insensatez. totalmente. Y si uno tiene un empleado que es un empleado bueno, y de momento tienes que coger una ayuda federal porque vino una pandemia, un huracán, y tienes ese empleado allí, y los federales te dicen, no puedes tener gente que utilice cannabis porque para nosotros eso es un delito. Una droga. Tienes ese issue moral. Sí. O vota al empleado, o no coge el gran y perjudico a todo el mundo. Exacto. Esto es Lizzy, una cosa bien fuerte. Lo que pasa que es Lo que es. aquí la gente no profundiza mucho. Cuando uno tiene diálogos profundos, la gente se hace los locos. Y lo Nadie difícil- está dispuesto a ir a unos diálogos profundos como pasa con esto mismo de las terapias de conversión. Ahora mismo, si ellos dicen que no están de acuerdo a las terapias de conversión porque es tortura, bla, 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 y tú no puedes afirmar al niño en la heterosexualidad, pero sí lo puedes afirmar en su confusión. O sea, que no funciona el supuesto electroshock para la heterosexualidad, pero sí funcionaría para la afirmación en su orientación sexual. Digo, si llevamos la misma línea, si fuéramos a comparar el mismo lenguaje confuso que ellos usan. Esto es una cosa que verdaderamente tienen a la gente bien confundida, y quiero dejar claro, aprovecho para dejar claro, mi gente, eso de terapia de conversión es un invento para confundir. La ley, el proyecto del Senado 184, lo que pretende es que los padres no tengan derecho a afirmar a su hijo en su sexo biológico, y que los profesionales de la salud tampoco están impedidos totalmente de atender a un niño o un adulto que voluntariamente vaya a afirmar su orientación conforme a su biología. Eso es lo que se pretende. Esa es la prohibición que tiene. Lizzy, el tiempo nos Prohibir la corre. heterosexualidad. El tiempo No es nos más corre nada. rápido. Finalmente, el 152 pasa al Pleno de la Cámara este lunes, y si se aprueba, pasa al Senado, donde la mentalidad es más liberal. Lo más probable es que se apruebe y esto sea ley próximamente. O sea, el lunes ustedes lo ven como cuerpo en pleno. Eso es así. Ok. Eso es así. Vamos a ver, oramos para Por que... eso le hice las enmiendas, porque este es un proceso que va a pasar. Pero Exactamente. yo por lo menos quiero proteger a la gente que me llevó allí. Estás en rigor, eso es así. Lo Pero- difícil que es conseguir un grant para una institución a nivel federal. Yo que recibo, ¿verdad? En un proyecto específicamente lo recibo directamente del gobierno federal. Qué difícil es conseguirlo, y de repente ahora tener que perderlo si uno decide no, prefiero cerrar, o te lo quitan si no vas a seguir las reglas. Exacto. Sí, pero yo entiendo que si las personas se preparan, los patronos, Ajá. y empiezan a hacer sus ponencias y empiezan a enviarlas al Senado, de forma tal que el Senado las tenga, porque también vemos que se solicitó, yo solicité que la gente llamara, que enviara ponencia, no llegó ninguna, inclusive la comisión me lo dijo. Nosotros esperábamos que usted trajera ponencia. Wow. Nadie se expresó.
Wow. Nadie se expresó. Wow. qué fuerte. Representante, muchas gracias. Sí, estamos sí, estamos sí. pendientes a todo lo que siga sucediendo. Muchas Que gracias. se conecte. Gracias mil. Bien. Dios me lo bendiga. Bendiciones. Gracias, Un Lizzy. abrazo. Representante Lizzy Burgos. Venimos con Angie González en breve. Esto cada vez se pone más complicado. Demasiado. Demasiado. Complicado y todavía hay gente que no lo ve. No, no. Bueno, Esta es la tarea de 2 o 3. de 2 o 3. Y se descansa en la tarea de 2 o 3. Sí. Bueno, Angie González ya está por ahí. Nadie se vaya, que cuando Angie González viene, Eso. ya usted sabe cómo es. Yes. Nadie se vaya. Son noticias. Ahora lo que ocurre local e internacionalmente en Nueva Vida Noticias. Nueva Vida Noticias. Presentado por Medina Auto, Nissan y Kia, carretera número 1 Caguas, 787-305-3511 y Empire Gas, sirviendo a Puerto Rico por más de 50 años. Ahora, Nueva Vida Noticias. Bueno, sobre 130 residentes del Viejo San Juan llegaron ayer jueves hasta la Plaza de la Barandilla para expresar su malestar con las diversas situaciones con turistas y visitantes que han ocurrido en la ciudad amurallada y que se han agravado en las últimas semanas con el incremento de viajeros que incumplen con las medidas impuestas para evitar los contagios. En estos últimos años nos hemos sentido como una sociedad en peligro de extinción. Por tal razón, estamos aquí para luchar porque nuestro pedacito de paraíso se proteja y se cuide con respeto y dignidad.